Lo que descubrieron fue totalmente inesperado. Los escaneos revelaron patrones que no corresponden a ninguna herramienta antigua reconocida, formaciones ocultas dentro de la propia piedra y detalles que generan más incertidumbre que claridad. En lugar de resolver el enigma, el análisis solo lo profundizó. Los nuevos hallazgos implican que algo sobre el origen de estos monumentos desafía lo que creíamos posible. Este misterio se remonta a una civilización que surgió en lo que hoy es el sur de México, hace más de 3000 años. Se asentaron a lo largo de la costa del Golfo, particularmente en regiones que hoy pertenecen a Veracruz y Tabasco. La evidencia de su sociedad organizada data de alrededor del 1500 a.C. Construyeron complejos ceremoniales, desarrollaron la escritura simbólica y crearon obras de arte monumentales. Entre sus creaciones más famosas se encuentran las colosales cabezas de piedra. Hasta el momento se han descubierto 17 de estas enormes cabezas. Cada una representa el rostro de un hombre con rasgos distintivos e individualizados. Sus expresiones parecen serenas, sus ojos ligeramente entrecerrados, y la mayoría parece llevar un tocado similar a un casco. Estas esculturas son enormes. La más alta se eleva a más de 3 metros, y la más pesada supera las 50 toneladas. Cada cabeza fue tallada en un solo bloque de basalto, una roca volcánica densa conocida por su dureza. La piedra provenía de la Sierra de los Tuxtlas, ubicada a más de 90 kilómetros de los principales centros ceremoniales olmecas. En aquella época, en Mesoamérica, no existían animales de carga, ni transporte con ruedas, ni herramientas de metal. Aún así, los olmecas lograron transportar estas enormes piedras y darles forma utilizando únicamente herramientas de piedra. La arqueología moderna todavía debate cómo lo consiguieron. Algunas teorías sugieren que los bloques fueron transportados por los ríos en balsas. Otras proponen que grandes grupos de trabajadores los arrastraron por tierra, utilizando cuerdas y troncos. Sin embargo, hay poca evidencia física directa que confirme estos métodos. El proceso de tallado en sí mismo presenta otra dificultad. El basalto es uno de los materiales naturales más difíciles de moldear. Tallarlo sin herramientas metálicas habría requerido un esfuerzo y un tiempo extraordinarios. Sin embargo, las cabezas no son toscas ni primitivas. Sus rasgos están nítidamente definidos. Los ojos, las orejas y las bocas muestran una simetría constante. La individualidad de sus rostros sugiere que podrían representar a gobernantes específicos. Algunos investigadores las interpretan como retratos de líderes, mientras que otros creen que cumplían funciones rituales o protectoras. Ninguna explicación ha sido universalmente aceptada. Además de las cabezas, los olmecas construyeron vastas plataformas de tierra, esculpieron tronos de piedra y tallaron altares decorados con imágenes mitológicas. Desarrollaron un sistema de símbolos que podría representar una de las formas de escritura más antiguas de la región. También produjeron figurillas de jade y obras de cerámica con una notable maestría. A pesar de estos logros, la civilización decayó alrededor del año 400 a.C. Culturas posteriores, como la maya y la azteca, se basaron en ciertas ideas olmecas, pero los olmecas mismos desaparecieron de la historia. La mayor parte de lo que sabemos proviene de los artefactos que dejaron y de lo que permanece enterrado bajo tierra. Estos vestigios constituyen huellas de una de las primeras grandes civilizaciones de América. Las cabezas colosales siguen siendo la evidencia más impactante y desconcertante de sus capacidades. El tamaño, la precisión y el trabajo que implicaron en su creación no se ajustan fácilmente a las expectativas de una sociedad sin herramientas de metal ni transporte con ruedas. Algunas cabezas muestran signos de modificación. Las marcas de herramientas indican que algunas pudieron haber sido originalmente tronos o altares antes de ser transformadas en cabezas. Esto sugiere una etapa anterior de la construcción del monumento que aún no se ha identificado por completo. Una cabeza descubierta en la covata parece inacabada, con un rostro tosco y un tallado incompleto. Su existencia plantea más interrogantes. ¿Por qué se abandonó la obra? Durante muchos años, los arqueólogos se basaron en el examen de la superficie, la excavación y la inspección visual para estudiar estos monumentos. Sin embargo, la magnitud de las esculturas limitaba la investigación en profundidad. Recientemente, los investigadores recurrieron a tecnologías de imagen avanzadas
potenciadas por inteligencia artificial. Mediante escaneo de luz estructurada, mapeo láser y modelado de densidad, capturaron detalles que la observación tradicional no podía revelar. Estos métodos permitieron el análisis microscópico de la superficie, la obtención de imágenes internas y la comparación entre múltiples cabezas. Inicialmente, los escaneos parecían confirmar los conocimientos previos. Posteriormente, el software comenzó a detectar irregularidades. Se identificaron marcas en la piedra que no se parecían a las típicas abrasiones de herramientas de piedra. Las variaciones en la densidad interna no coincidían con las formaciones basales comunes. En al menos un caso, se detectaron rasgos geométricos bajo la superficie, ocultos a la vista y sin relación con el grabado visible. Estas formas presentaban una simetría inusual y estaban profundamente incrustadas. No podían apreciarse sin reconstrucción digital. Los descubrimientos fueron inesperados y pusieron en entredicho las interpretaciones existentes. Las anomalías aún están bajo estudio y su significado sigue siendo incierto. Lo que sí está claro, sin embargo, es que estos monumentos son más complejos de lo que se creía. La decisión de realizar escaneos de alta resolución surgió inicialmente por motivos de conservación. Las cabezas están expuestas a la erosión, el vandalismo y los daños ambientales. Las fotografías y los moldes de yeso resultaban insuficientes para una documentación detallada. Los investigadores se propusieron crear modelos digitales precisos para su conservación y análisis. Escáneres portátiles de luz estructurada mapearon las superficies con una precisión submilimétrica. Posteriormente, los datos se procesaron mediante sistemas de IA entrenados para distinguir entre marcas de herramientas, desgaste por la intemperie y daños naturales. El objetivo no era desentrañar misterios, sino mejorar la precisión. Durante un análisis más profundo, la IA comenzó a detectar patrones inusuales. En una cabeza, identificó líneas paralelas extremadamente finas a lo largo de la mandíbula, debajo de un elemento decorativo. Estas estrías no se parecían a las técnicas de tallado mesoamericanas conocidas. Eran superficiales, uniformes y estaban protegidas de la erosión. Otro escaneo reveló una depresión circular cerca de la base de una escultura, oculta bajo la parte que había estado enterrada. Al reconstruirla digitalmente, la estructura apareció como un hueco con forma de cavidad de unos 5 centímetros de profundidad. Se desconoce su propósito y no se han documentado elementos similares en otras esculturas de la región. En un caso aparte, el análisis de densidad reveló una zona interna en la corona de una cabeza donde la densidad del basalto era menor de lo esperado. Si bien el basalto puede contener cavidades naturales formadas durante el enfriamiento, esta característica parecía más lineal que esférica. Se asemejaba más a un canal que a una burbuja. Escaneos repetidos con diferentes programas confirmaron su presencia. Para garantizar la precisión, los investigadores también escanearon la cabeza inacabada de la cobata. Esta presentaba las típicas marcas de herramientas toscas y ningún patrón interno inusual, lo que indicaba que la IA funcionaba correctamente. Un análisis fotogramétrico adicional reveló tenues líneas reticulares detrás de las orejas de una escultura. Estos grabados superficiales eran casi invisibles a simple vista, pero estadísticamente es improbable que fueran aleatorios. Las mediciones de simetría mostraron además que una cabeza presentaba una alineación bilateral casi perfecta en la boca, y los ojos, superior a la que se suele esperar de un tallado manual. Si bien esto no prueba el uso de maquinaria avanzada, sugiere un nivel excepcional de planificación y precisión. La importancia no reside en una sola anomalía, sino en la presencia repetida de rasgos inusuales en múltiples cabezas. Este patrón sugiere que los monumentos podrían incorporar historias superpuestas, planificación estructural o modificaciones a lo largo del tiempo. Algunas cabezas podrían haber sido remodeladas a partir de monumentos anteriores, lo que dificulta su datación precisa. Las investigaciones futuras incluirán imágenes más detalladas, análisis químicos y estudios comparativos. Estas esculturas no son meras reliquias artísticas, son registros complejos grabados en piedra. A medida que avanza la tecnología, siguen surgiendo nuevas capas de su historia. Uno de los ejemplos más convincentes de estos rasgos inexplicables se identificó en una cabeza del sitio de San Lorenzo, donde los datos sugirieron complejidades que las explicaciones convencionales aún no han logrado abordar por completo. Cuando el sistema de IA refinó la imagen interna de los escaneos mediante algoritmos avanzados de reflexión de la luz,
Identificó una formación que parecía muy inusual. A lo largo de la curva interna del cuello, se hizo visible una secuencia vertical de hendiduras simétricas y uniformemente espaciadas. Cada hendidura seguía el mismo arco y mantenía un espaciado constante. La IA no pudo asociar esta configuración con ningún patrón de agrietamiento natural o proceso de erosión conocido. Surgió una explicación tentativa. Las hendiduras podrían indicar una estructura de soporte interna o una estructura preformada destinada a guiar el tallado exterior. Sin embargo, ningún método de tallado mesoamericano documentado explica este tipo de modificación interna, particularmente en basalto. El basalto es extremadamente denso y frágil bajo presión. Intentar dar forma a las estructuras internas sin dañar el exterior requeriría una comprensión sofisticada de la presión estructural y el control de fracturas que va más allá de lo que actualmente se atribuye a las herramientas de esa época. Durante el análisis del material se detectó otra irregularidad. El escaneo portátil de fluorescencia de rayos X reveló concentraciones minerales inusuales en una banda estrecha que atravesaba la frente de una de las cabezas. Se encontraron trazas de hematita y magnetita en una franja pulida. Si bien estos minerales son conocidos en los pigmentos mesoamericanos, en este caso no se aplicaron como decoración superficial. En cambio, su composición elemental estaba incrustada directamente en la capa superior del basalto, lo que sugiere que se incorporaron durante el proceso de tallado, en lugar de añadirse posteriormente. La distribución mineral formaba una banda ligeramente elevada que no se alineaba con los contornos del tocado ni con ningún elemento decorativo visible. Atravesaba las características existentes. Mediante imágenes mejoradas, esta sección presentaba menos microfracturas que las áreas adyacentes, lo que llevó a la IA a clasificarla como anómala. Su singularidad aumenta el misterio. Ninguna otra cabeza presentaba una banda mineral incrustada similar, y las muestras de control de la cantera de la misma región de origen no mostraron una composición comparable, lo que descarta la variación natural. Un tercer caso consistió en un escaneo de la superficie posterior de una cabeza, donde se detectó una tenue espiral hundida. Si bien el surco medía menos de medio milímetro de profundidad, se extendía a lo largo de casi 1 metro. La espiral completaba 5 rotaciones completas, irradiando hacia afuera desde un punto cercano a la corona. Las obras de arte olmecas estudiadas previamente incluyen motivos espirales, a menudo asociados con elementos como el viento, el agua o el tiempo cíclico. Sin embargo, su ubicación en la parte posterior de una cabeza colosal, particularmente en un lugar poco visible, no tiene precedentes. Este descubrimiento complica aún más la interpretación. Algunos estudiosos proponen que al menos una cabeza fue tallada por etapas, posiblemente utilizando diversas herramientas a lo largo del tiempo. Esto concuerda con la teoría de que ciertas cabezas fueron reutilizadas de monumentos anteriores, como tronos o altares. La reelaboración de una escultura existente podría explicar las inconsistencias en la geometría de la superficie y las técnicas de acabado. Sin embargo, esta idea no aclara la presencia de hendiduras internas o grabados en espiral ocultos. Si estos elementos fueran restos de una forma anterior, probablemente se verían rastros de eliminación parcial o remodelación. En cambio, parecen deliberados y bien conservados. El basalto utilizado en una de las cabezas también presentaba características granulares distintivas. Al compararlo con muestras de referencia de la cantera conocida en la Sierra de Tuxtlas, la coincidencia fue incompleta. La piedra contenía mayores concentraciones de feldespato y mostraba propiedades magnéticas ligeramente alteradas. Esto plantea la posibilidad de que el material proceda de una sección de la sierra hasta ahora no identificada o de una fuente mucho más distante. Esta variación introduce nuevas preguntas sobre su obtención y transporte. Lo que unifica estas anomalías es que ninguna es detectable mediante una simple inspección visual. Los arqueólogos que examinaran las esculturas a simple vista no las habrían identificado. Solo mediante escaneo con inteligencia artificial a una precisión submilimétrica se hicieron evidentes estas características. Las reconstrucciones digitales resultantes revelan un nivel de complejidad estructural nunca antes registrado. Esto sugiere que los olmecas poseían métodos de trabajo de la piedra más avanzados de lo que se creía o que las cabezas sufrieron, una secuencia de modificación más compleja de lo que se pensaba. Bien podría ser una combinación de ambos. Los escaneos no indican nada sobrenatural,
Más bien, apuntan a esculturas que podrían haber sido diseñadas con propósitos que iban más allá de la simple exhibición pública. El análisis continuo descubre constantemente elementos de diseño ocultos, reforzando la idea de que estos monumentos son más que retratos simbólicos. La función original de las cabezas colosales ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. La mayoría de los investigadores coinciden en que probablemente representan a gobernantes o miembros de la élite, sirviendo como marcadores de autoridad o presencia territorial. Esta interpretación se ve respaldada por sus rasgos faciales individualizados, sus elaborados tocados y su ubicación en zonas ceremoniales centrales. Sin embargo, los recientes hallazgos de la IA plantean la posibilidad de que las cabezas cumplieran funciones adicionales más allá del simbolismo explícito. En la venta, se descubrieron 4 cabezas enterradas dentro de una plataforma ceremonial considerable. Este tratamiento no se ajusta al concepto de exhibición pública permanente. En cambio, sugiere un entierro deliberado, tal vez como parte de un cierre ritual o una desactivación sagrada. Las cabezas no fueron desechadas casualmente, fueron ocultadas intencionalmente. Varias esculturas también presentan alteraciones deliberadas. Partes de los rasgos faciales fueron aplanadas o dañadas intencionalmente. Una explicación es la iconoclasia política, donde la imagen de un antiguo gobernante fue alterada tras un cambio de poder. Otra interpretación propone un proceso ritual cíclico, en el que las cabezas eran creadas, exhibidas, retiradas ritualmente y posiblemente reelaboradas. De ser así, estos monumentos funcionaban no solo como representaciones, sino también como instrumentos dentro de prácticas ceremoniales recurrentes que se transmitían de generación en generación. Un análisis posterior mediante IA reveló patrones de simetría que indican una planificación precisa. Una de las cabezas mostró una alineación casi perfecta entre los ojos, la nariz y la boca a escala submilimétrica. Tal precisión es poco común en el tallado a mano alzada e implica el uso de sistemas de medición o marcos de referencia. Algunos investigadores sugieren la posibilidad de que se emplearan plantillas o principios de diseño modular que estructuraron el proceso de escultura. De ser cierto, esto significaría que las cabezas no eran meras expresiones artísticas, sino productos de un diseño sistemático y una ejecución calculada. No fueron esculpidas al azar. Parecen haber sido planificadas con mediciones precisas y cálculos meticulosos, ejecutadas con la exactitud propia de una obra arquitectónica. Este sentido de planificación también se aprecia en su orientación. Al menos 5 de las cabezas están orientadas hacia los puntos cardinales, norte-sur, este u oeste, un patrón común en los diseños sagrados mesoamericanos. Templos, plazas y canchas de juego de pelota solían estar alineados con los movimientos solares o puntos de referencia astronómicos. Si las cabezas formaban parte de una disposición espacial más amplia, su función podría haber ido más allá de la mera representación de gobernantes. Quizás su propósito era vincular la autoridad terrenal con el orden celestial. Un hallazgo particularmente inusual surgió de los escaneos de una cabeza en 3 zapotes. En su espalda, los investigadores detectaron un pequeño símbolo grabado, de apenas unos centímetros de ancho, casi imperceptible incluso bajo luz oblicua. La marca se asemejaba a una cruz encerrada en un círculo, un diseño no documentado en otras imágenes olmecas. Su significado sigue siendo desconocido. Algunos lo interpretan como un indicador direccional, mientras que otros creen que podría haber funcionado como una guía de posicionamiento para alinear la escultura con las estructuras circundantes. No parece ornamental, y su ubicación oculta sugiere que no estaba destinada a ser vista casualmente. Existe un creciente debate sobre la posibilidad de que las cabezas formaran parte de un sistema mnemotécnico o de memoria espacial. En algunas sociedades primitivas, los monumentos funcionaban como depósitos de información. Su disposición, escala, proporciones y orientación transmitían un significado codificado. Si estas cabezas se distribuían en paisajes ceremoniales según principios geométricos precisos, podrían haber servido como componentes de un archivo vivo en lugar de objetos conmemorativos estáticos. Las comparaciones con otras construcciones olmecas respaldan esta perspectiva. Las plataformas y montículos de San Lorenzo y la Venta exhiben un diseño proporcional y alineaciones con los cursos de los ríos o los ángulos solares, en momentos clave del ciclo estacional. Las cabezas se corresponden con estas alineaciones, incluso cuando fueron enterradas posteriormente, lo que sugiere una colocación intencional en lugar de un posicionamiento arbitrario.
La evidencia de su reutilización proporciona más pruebas de que las cabezas tenían múltiples funciones. Al menos 3 presentan indicios de haber sido reesculpidas a partir de monumentos anteriores. Las marcas de herramientas se cruzan en ángulos inusuales, las superficies pulidas se superponen a los bordes originales y algunos rasgos faciales permanecen parcialmente sin terminar. Una escultura parece conservar el tenue contorno de un asiento de trono tallado en su parte posterior, ahora suavizado por la erosión. Estos detalles sugieren que el bloque de piedra pasó por más de una fase de modelado. Si las cabezas fueron reutilizadas, su significado no era fijo ni inmutable. Podían transformarse, reinterpretarse y adaptarse a contextos sociales o ceremoniales cambiantes. Esta adaptabilidad desafía la idea de que fueran monumentos permanentes e inmutables. En cambio, podrían haber funcionado como objetos rituales dinámicos, activos a lo largo de generaciones. Si bien ninguna de estas interpretaciones puede confirmarse con certeza, los escaneos avanzados han revelado elementos que habían pasado desapercibidos durante décadas. Si las cabezas se concibieron únicamente como retratos, sus métodos de construcción, orientación y modificaciones no se ajustan del todo a esa explicación. Sus dimensiones, materiales y patrones de alineación se corresponden más con elementos arquitectónicos sagrados que con arte puramente decorativo. Sus superficies contienen microdetalles demasiado sutiles para una exhibición ordinaria, y su ubicación sigue una geometría ritual en lugar de una distribución aleatoria. Ya sea que su propósito fuera ceremonial, astronómico, mnemotécnico o arquitectónico, las cabezas parecen estar integradas en un sistema más amplio. Conectan el paisaje, el cielo y la estructura de maneras que van más allá de la simple representación. Es posible que no solo se diseñaran para ser vistas, sino para funcionar dentro de un marco conceptual más amplio. La tecnología sirve no solo para observar, sino también para descubrir. Al estudiar estas cabezas, la inteligencia artificial no ofreció una respuesta definitiva. En cambio, reveló una red de irregularidades, formas ocultas e inconsistencias estructurales que sugieren que las interpretaciones establecidas podrían ser incompletas. Desde el momento de su descubrimiento, estas esculturas desafiaron las expectativas. Su inmenso peso, su escala monumental y la habilidad requerida para tallarlas contrastaban con las suposiciones sobre una sociedad sin herramientas de metal, transporte con ruedas ni registros escritos que hayan sobrevivido. La arqueología las consideró durante mucho tiempo expresiones impresionantes, pero sencillas de los primeros logros artísticos. Los nuevos datos complican esa perspectiva. Los escaneos no apuntan a una anomalía aislada, sino a irregularidades repetidas en múltiples cabezas. En casi todos los casos examinados, alguna característica se desviaba de los patrones previstos. Podría tratarse de un surco fino oculto en la piedra, una cavidad interna o una banda de concentración mineral inconsistente con el material circundante. Individualmente, estos hallazgos tal vez no refuten las narrativas establecidas. Sin embargo, en conjunto, indican que los modelos actuales no explican completamente lo que está presente. Los descubrimientos más sorprendentes fueron internos. Sistemas de IA entrenados para simular la densidad basándose en la reflexión láser y el mapeo de superficies identificaron inconsistencias estructurales en 2 cabezas. Una presentaba una cavidad estrecha y alargada cerca de su centro, que se asemejaba a un conducto oculto. La otra mostraba composiciones de material en capas que no coincidían con las formaciones de basalto conocidas. Las explicaciones convencionales no lograban dar cuenta de estos hallazgos. El basalto natural puede formar burbujas, grietas o fracturas por tensión durante el enfriamiento, pero estos huecos no coincidían con los patrones volcánicos típicos. Una característica interna presentaba una superficie plana alineada con la base de la escultura, lo que parecía controlado en lugar de accidental. Cuando estos resultados se publicaron en una revista arqueológica revisada por pares, la reacción académica fue moderada. Los investigadores no hicieron afirmaciones extraordinarias, no propusieron tecnologías perdidas ni civilizaciones desconocidas. Simplemente documentaron sus métodos, informaron sus observaciones y reconocieron las limitaciones de la interpretación. La publicación despertó un mayor interés académico. Otros equipos de investigación solicitaron acceso a los modelos digitales y se pidió financiación para nuevas iniciativas de escaneo. A medida que se realizaban más análisis, surgieron nuevas anomalías.
Un grupo identificó una tenue línea grabada bajo la mandíbula de una cabeza de San Lorenzo. Otro documentó un hueco pulido oculto bajo el mentón de una escultura de la Venta. Ninguna de estas características era visible, sin ayuda tecnológica, y ninguna se había registrado previamente. El análisis de las marcas de herramientas añadió otra capa de complejidad. En al menos un caso, los patrones de la superficie sugerían un pulido en lugar de un cincelado o un picado. El pulido requiere una abrasión constante y un control preciso de la presión. Si bien los artesanos olmecas utilizaban abrasivos para trabajar el jade, aplicar técnicas similares al basalto a una escala tan monumental exigiría recursos sustanciales y herramientas aún no identificadas arqueológicamente. La IA también detectó niveles de simetría facial que difícilmente se podrían obtener únicamente mediante una estimación visual. El eje facial de una escultura se desviaba a menos de 2 milímetros de la alineación perfecta, en todo su ancho, una precisión más propia de las tolerancias arquitectónicas que de las estatuas talladas a mano. La espiral hundida detectada previamente en la parte posterior de una de las cabezas sigue sin explicación. Su curvatura sigue un arco matemático consistente, deliberado y sistemático, situado en una superficie no destinada a la exhibición. En conjunto, estos detalles sugieren que las cabezas podrían codificar información en forma más que en texto. En muchas culturas antiguas, el conocimiento estaba integrado en entornos construidos, organizado en caminos, disposición de piedras y relaciones geométricas, en lugar de en lenguaje escrito. Esto plantea la posibilidad de que las cabezas funcionaran dentro de un sistema arquitectónico o simbólico más amplio, aún parcialmente comprendido. Su alineación, características internas y marcas ocultas indican un diseño estratificado. Estas capas podrían no haber sido necesarias para el impacto visual, sino para fines rituales, simbólicos o estructurales. Aún se desconoce cuáles eran esos fines. Podrían haber sido ceremoniales, cosmológicos, mnemotécnicos o prácticos, pero no parecen accidentales. La integración de la inteligencia artificial en su estudio no implica que el conocimiento antiguo requiera la existencia de máquinas modernas. Más bien, demuestra que nuestras interpretaciones deben evolucionar junto con las nuevas herramientas de análisis. La civilización olmeca desapareció hace más de 2 milenios, dejando escasos registros directos. Lo que perdura son las monumentales formas talladas en piedra. Las cabezas, los vestigios más imponentes, revelan ahora complejidades que siempre estuvieron presentes, pero que antes eran invisibles. Las anomalías documentadas mediante escaneo son medibles y repetibles. Apuntan a una precisión que va más allá de lo que sugieren las herramientas conservadas, a una planificación material que supera las suposiciones previas y a patrones estructurales basados en la lógica, no en el azar. Nada de esto confirma lo imposible. Sin embargo, sí indica que lo que antes se consideraba completamente comprendido podría ser mucho más complejo. La investigación continúa. Los modelos digitales siguen disponibles para su perfeccionamiento y comparación. Las futuras investigaciones no se centrarán únicamente en las cabezas, sino también en las plataformas circundantes, las plazas enterradas y los cimientos subyacentes. Si estas esculturas formaban parte de un sistema mayor, este podría extenderse por todo el paisaje. Las cabezas nunca fueron meros monumentos decorativos. Parecen ser elementos dentro de una estructura interconectada. A medida que la tecnología permite un examen más detallado, dicha estructura se va revelando gradualmente. Lo que finalmente se descubra dependerá de la minuciosidad con la que continuemos investigando.